El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos narra hoy una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, una revelación de Dios. Eso significa la palabra teofanía. Esa manifestación que Dios hace a los hombres. Porque hemos de entender que a lo largo de la historia del mundo, esta historia humana se ha ido transformando también en una historia de salvación, pero que no es capricho del hombre, mucho menos fruto de su inteligencia. Muchas veces podemos pensar que es el hombre el que logra llegar a descubrir, a desvelar los misterios de Dios. Pobrecitos, pobres ingenuos, ¿no es cierto? Nunca puede una libra de arroz, les decía en la misa de 9, llenar un quintal, porque es menos, de menos no se puede dar más, ¿no es cierto? Para los chicos pues no se puede poner, ¿no es cierto?, la información de 1 tera en una simple memoria de 5 gigas, no puedes, lo más no puede estar en lo menos. Entonces es muy difícil pensar que el hombre llegue a revelar, a descubrir los misterios de Dios, llegar al mismo Dios. Más bien la historia de la salvación es una historia de amor, de quien se ha dejado conocer, de quien se ha dejado revelar. Ha ido abriendo de una manera tal su intimidad, su historia, su vida, para que quienes somos fruto de su amor reconozcamos el amor que nos creó y que de la nada nos hizo. Y conociendo a Dios nos ha ido planteando a través de su ley, a través de hombres inspirados por Él, como son Moisés con la ley, los profetas, hombres y mujeres a lo largo de la historia, para enseñarnos a buscarle, a encontrar ese amor que Él nos está entregando, a encontrar ese amor que Él nos está revelando. Esto para los niños. Si todavía no se entiende lo que el Padre está diciendo, porque está haciendo un poquito de esta teología que implica la entrada de Dios a la historia, la inmanencia de Dios en la historia, ¿no? Entonces esas palabras a veces son palabrotas mal habladas para los niños, porque no hay que ser complicados con ellos. Facilito, verán, con este ejemplo que me salió en una de las misas, me van a entender todo. Ustedes no sé si han ido con papi o mami a un centro comercial, al mall,
o al Esmol. Bueno, a unos, o allí en el centro, y a veces hay por ahí unos chicos, unas chicas, ¿no es cierto?, que están haciendo propagandas del perfume, pero no te dan pues bastante perfume, te dan un pedacito de cartón así como este separador de página aquí del misal, una así cosita en la que le ponen un poquito de perfume y le dicen, ¿no es cierto?, huela, vea qué sabroso, qué rico, esto se llama aroma del cura. Entonces usted huele y dice, uy, qué sabroso, ¿no? Y uno se pega la sobada atrás las orejas por todo lado para ir oliendo rico porque está rico el perfume. Digamos que la primera revelación de Dios es así. Su creación, las maravillas que ha hecho por nosotros, lo que ha inspirado a ciertos personajes, han sido simplemente un leve respiro de la grandeza del perfume del amor de Dios para nuestra vida. Vamos conociendo tan poquito, pero ese poquito nos sublima, ese poquito nos encanta, ¿no es cierto? Como el perfume, qué rico. Y uno guarda esas cositas. Y es más, hay personas que hasta que ya después que han acabado el perfume guardan el frasquito porque algo queda, ¿no es cierto? Pero un día de esos, como te gustó tanto, vas profundizando, vas conociendo, vas escrutando los elementos químicos que forman y logras descubrir que ese gran perfume lo puedes encontrar en su esencia. Entonces te regalan un galón de ese perfume y ahí sí ya no solo y te pones un poquito, sino hasta te bañas como algunos hacen, ¿no es cierto? Pues así también, a medida que vamos conociéndole a Dios, descubriendo en sus escrituras, cada vez nos vamos encontrando mayormente con la grandeza de su amor, que a cualquiera que le conoce a Dios le sublima. Por eso el que habla de Dios, el que habla contra Dios, yo digo, pobre ser humano, no tiene ni idea porque no lo conoce. Porque el que conoce a Dios no puede menos que seguirle, no puede menos que admirarse de cuán grandes somos, pero porque Él nos ama, no porque nosotros seamos la gran maravilla, porque Él nos hizo, porque de Él venimos, pero sobre todo porque hacia Él vamos. Bueno, ya dejo de hacer teologías así medio de perfumes y volvamos acá. Entonces, esa revelación empieza hoy, por ejemplo, ¿con quién? Con Abraham, a quien llamamos el padre de la fe, ¿no? Y no es un Dios que viene a hablar de cielos, de ángeles, cuidado. Por eso es que a veces a mí me molesta cuando hay personas que creen que Dios nos viene a hablar solo de estar de rodillas y rezando. Dios nos viene a hablar de la solución de nuestra vida, es decir, a ofrecernos su salvación, a ofrecernos su amor, que nos dé la felicidad, que nos haga tener sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Que le dé respuestas a nuestras grandes interrogantes, que sea consuelo en nuestras más grandes tristezas, que sea luz en nuestras más grandes oscuridades y camino en nuestras más grandes confusiones. Es decir, es alguien que viene a encontrarse para darle sentido y razón a nuestra existencia. Y obviamente nuestra vida tiene problemas, como la de Abraham. Abraham es alguien que pastorea, que anda por campos que no son suyos, con un rebaño pequeño y un viejo que no tiene familia, en una época en que las tribus, los grupos luchan por la tierra. Eso debió ser tremendo. Y asoma a Dios y le hace una promesa. Le promete las dos cosas que él no tenía, las dos cosas que le hacía falta, porque ya todo lo demás se le había dado una vida, como a nosotros. Le había dado el mundo, sus ojos, sus manos, sus pies, a su esposa. Pero había dos cosas que no tenía. Tal vez como nosotros. Hay cosas que no tenemos, cosas que carecemos. La paz, la tranquilidad, la serenidad, la fuerza de voluntad, la generosidad, aquello que nos hace falta. Y le hace una oferta. Y una oferta que desde la razón no se va a entender. Porque la fe tiene que ser razonada, pero no puede ser racionalizada. Pues no la puedes entender, pues no puedes meter a Dios, te repito, toda la información infinita de la sabiduría infinita de Dios en tu cabeza, que es limitada, y no puedes entender ni siquiera todo el álgebra. Por eso dicen que el álgebra no debió haber sido de Baldor, dicen los machistas, sino de Baldora, dice. Muy complicada, muy complicada. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver, ¿cuáles son las dos necesidades de Abraham? Lo que dije,
familia y representada en la descendencia, y la tierra. La tierra. Y si esto le dicen a un muchacho de 18 años que está empezando a vivir recién casado, no habría problema. Le dice, levanta los ojos, mira al cielo, noche estrellada. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Imposible. Quienes hemos hecho la tontera de tratar de contar sabemos que nos perdemos enseguidita, porque a medida que se apaga se enciende. Imposible, infinitas. Pues así serán tus descendientes. Para un pelado de 18 años que está empezando la vida y con sueños de casarse y con novia joven, puede decir, difícil está porque tantos, ¿de dónde voy a tener? ¿Cómo los voy a mantener? Si ahora para algunos hasta un hijo y es mucho sacrificio, ¿no es cierto? ¿Cómo es que antes tenían tantos hijos, no? ¿Cómo es que vivían? Es que tal vez tenían más claro que a veces es necesario la presencia del padre antes que la plata del padre, y el amor antes que la ropa. Si heredábamos la ropa del taita ¿no es cierto? Y del hermano mayor, ¿sí o no? Se ponían nomás, el mundo no se acababa por eso. Ahora nomás es que es todo terrible si es que no se puede, no sé por qué, pero bueno. Ese joven puede decir, es difícil pensar en eso. Peor para un anciano casado con una anciana, es decir, ancianos al cuadrado, y que encima su esposa era estéril. O sea, ¿por dónde vas a cumplir esto? Y después, sin tener un pueblo con quien luchar, sin tener hijos con quien luchar, un beduino que pasaba pastoreando por allí, ¿cómo voy a luchar para tener una tierra tan grande como la que le ofrece? Que va, dice, desde el río Nilo, es decir, desde la parte sur de la tierra prometida, ¿no es cierto?, que está en Egipto, hasta el río Éufrates, en donde se forma la media luna de las tierras fértiles. La tierra más fértil que había en esa zona, ¿cómo le va a dar reza si había tantos pueblos que luchaban por eso y él no tenía ni con quién pelear? O sea, ir a pelear el padre Marcelo contra el ejército de Rusia solito para que dejen paz a Ucrania, o al revés. ¿Cómo? Ni qué soñar. Eso es imposible desde la razón. Pero cree. Bueno, como se trata de Dios, hay que creerle a Dios, como nos pasa a nosotros. Pero sucede que la fe no es solo creer, no es el acto racional de decir yo creo. Sí, yo creo. Acuérdense, hay una parte que Pedro dice y ojalá nos enseñe. Creo, pero aumenta mi fe. Porque la creencia es solamente el primer paso. ¿Qué hace Abraham? Se pone en marcha, se pone en camino, da su respuesta, una respuesta necesaria. Si tú solo crees, pero no respondes con tu fe no es completa. Y responder a Dios no es fácil, porque nos desgasta. Hoy día encontramos un Abraham, qué interesante es esta parte, que hace todo para cumplir la promesa. Va a hacer el holocausto, parte los 3 animales que les había pedido el Señor, los dos avecitas las pone allí y empieza. Cuando pasaba el día, empiezan a venir las aves de rapiña a comerse eso. Esto es muy simbólico porque se supone que si la ofrenda era para Dios, Dios la tenía que aceptar con el fuego. Esa era la tradición de los pueblos antiguos. Pero no era el fuego el que tenía que encender el hombre, sino de alguna manera especial era Dios el que tenía que aceptar esa ofrenda. Quiere decir que por más que se esforzó Abraham, esa ofrenda no se encendía. Es decir, Dios no la estaba aceptando. Y él se desvive para que Dios le acepte. Y empieza a espantar a los animales, aquí diríamos a los ushcos, a las aves de rapiña, ¿no es cierto? Así, a espantarles, a asustarles, todo el día haciendo eso. Como muchos de nosotros que decimos creer al Señor, que queremos luchar por descubrirle más en nuestra vida. No estoy hablando de la gente mala que se aleja de Dios, estoy hablando de los que dizque nos llamamos buenos y le seguimos al Señor. Los que están en misa de 11 sudando. Aquí, algunos paraditos en la parte del sol. Nosotros, pero que nos cansamos y que a veces los frutos no se ven. Y dice que a Abraham le entró un gran terror, dice, miedo, y se cansó y le dio sueño. ¿Qué significa eso? No que el sermón estaba aburrido, que se fatigó humanamente. Porque él estaba creyendo en Dios, pero no le creía a Dios.
porque él estaba haciendo mucho, esforzándose, pero esforzándose sin Dios, como nos puede pasar a nosotros. Luchamos tanto por el hogar, por la familia, por la vida, por cambiar nuestras actitudes, por vencer nuestros pecados, pero parece que no podemos, a pesar del gran esfuerzo que hemos puesto. Vienen las aves de rapiña a arrebatar y parece que Dios no escucha esa ofrenda, porque no le crees a Dios, porque no te abandonas en sus manos. Aquí es cuando Abraham se suelta, el sueño le vence, la debilidad le vence, y es allí recién cuando cae la noche, es decir, la fatiga de todo el día de él no sirvió para nada, hasta que Dios trae su antorcha de luz y enciende en el fuego de su amor esa ofrenda y hace la alianza de darle la tierra prometida y le cumple, porque si no somos hijos biológicos, todos los que creemos en este Dios somos creyentes en la fe y somos millones en este mundo. El padre de la fe, por eso Abraham. Pero se dan cuenta entonces, primer requisito, creer, sí, pero después de creer hay que creerle que puede hacer en nosotros. Y aunque tú debas poner el mayor de tus esfuerzos, a la final siempre tienes que abandonarte en las manos del Padre, porque Él es el único que puede hacerlo todo. Abandónate en las manos del Padre. Eso es un acto de humildad, un acto de confianza, de decirle: Señor, yo sé que estoy poniendo todo lo mejor. No sabes las veces que he llorado, no sabes las veces que me he esforzado por ser mejor. Me conoces bien, pero vuelvo a caer. Mi lengua me domina, mis pasiones me controlan. Esos momentos de debilidad que no me gustan, que no me agradan, esas cosas que sé que me están destruyendo, son esas aves de rapiña que no me permiten ofrecerte por siempre mi vida. Hazlo tú. El Señor lo va a hacer, obviamente, pero eso exige cruces. Pedro, Santiago, Juan, los que suben con el Señor al monte Tabor, que así se llama el monte en el que Jesús se transfigura, Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos, pilares de la iglesia inicial, no es que ellos no dudaban, y no es que no creían en Jesús tanto que andaban con Él. Lo que pasa es que cuando ya empiezan a descubrir el sacrificio que implica andar con Jesús, eso ya no les gusta mucho. Cuando abrieron sus ojos y le vieron a Jesús resplandeciente, ven a dos personajes que son Elías y Moisés, es decir, el que representa la ley y el que representa a los profetas. Todo el fundamento de la religión judía. Le ven con Jesús. Y qué lindo, Él es el Mesías, resplandece, pero ese Mesías le están hablando de la cruz. Ellos no habían entendido que las Escrituras y la ley hablaba de la cruz, del sacrificio, del esfuerzo. La cruz no nos gusta a la gente. ¿A quién no le gusta? ¿A qué novio y novia no le gusta los besos, los abrazos, las caricias y disfrutar? ¿Qué decir del triqui triqui? No sé qué será, pero imagínense ustedes. ¿A qué novio no le gusta? ¡Ay, qué lindo! Pero el momento en que le habla de la cruz, de los hijos, de la cruz, de que hay que aguantar el mal genio del otro, ahí ya no les gusta. Ahí ya da ganas de salir corriendo, porque tenemos una vida cómoda. El mismo Pedro hoy siente esa tentación. ¿Qué le dice al Señor disimuladamente? Hagamos 3 chocitas. Una para... Él no piensa ni en él, sino que si el Señor no baja, no hay cruz. Y si no hay cruz, no le complica la vida a él. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, la una chocita es para Moisés, la otra para Elías y la otra para vos, Señor. Y así no nos complicas la vida. Qué lindo tener un Jesús que no nos complique. Qué lindo tenerle al Jesús resucitado, resplandeciente de la Eucaristía. A ese que te lo imaginas en las nubes. A ese que te arregla todos los problemas, que te cura cuando estás enfermo. Qué tremendo es reconocerle al Cristo de la cruz. Al Cristo que duele, al Cristo que hace sufrir. Porque el mundo no es capaz de entender el misterio de Dios que se nos está revelando. Eso es tremendo. Y ahí es cuando el cura se emociona realmente de hablar, porque no podemos hablar de resurrección sin cruz, no podemos hablar de resurrección sin entrega. Ellos están nublados del entendimiento, no se dan cuenta que el hombre es el reflejo de Dios y no hay mayor revelación de Dios que el propio hombre, que es capaz de transformarse a sí mismo en la bondad. Por eso el rostro de Jesús dice que se transformó, cambió y no resplandecían las cosas de fuera, no era lo bonito lo que estaba afuera, lo realmente resplandeciente era Él, así como tú
Tú tienes que resplandecer como hijo de Dios, no tus palabras, no la Biblia que tengas en la casa, no la cruz que lleves en tu pecho, no la teoría. Tus obras tienen que ser resplandor del amor, de la verdad, de la paz y de la justicia. Y eso exige esfuerzo. Pero a veces es más cómodo evitar las cruces. Hoy día alguien está celebrando 60 años de matrimonio, si no me equivoco, ¿no? Casi 60, o no sé si dije bien, bueno. 50 y 68. Abran orejas. Los que dicen, uy, ya tengo bastante. ¿Cuántos? 5 años. El cura que presume, ya soy 20 años cura. Uy, 20 años. Me falta 48. ¿Ustedes creen que se llega a los 68 años solo con sonrisas? Esa es una vida de lágrimas, es una vida de perdones, es una vida de comprensiones, es una vida de cambio. Este mundo quiere hacerse chozas y evitar el sufrimiento, evitar la cruz. Y sin cruz no hay transfiguración. Y la Cuaresma es eso, es enseñarnos que hay que enfrentar nuestro propio ser, nuestras propias debilidades, nuestras propias pasiones, pensando en ser mejor. Escuchen una parte, esto voy a predicar más en la noche, si alguien se queda con la gana, repítase la misa de la noche, el sermón, no hay problema. Pero la carta a los filipenses, hoy día Pablo llora cuando les habla a los cristianos de Filipo. Dice, muchas veces se los he dicho y ahora se los repito llorando. Hay muchos de ustedes que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo llora. Y Pablo era perseguidor, él sabe lo que significa estar contra Cristo. Pero él era abiertamente contrario a Cristo. Y no entiende cómo hay cristianos que están contra la cruz. ¿Qué significa eso? Contra la entrega del amor, contra los verdaderos valores. Ser cristiano no es llevar un nombre, no es estar en la misa. Ser cristiano es vivir como tal. Yo quiero cambiar las palabras de Pablo y decir, hay tantos cristianos que son contrarios al amor de Cristo. Porque hablan del amor, creen en el sacramento del matrimonio, pero no lo respetan. Y aunque estén casados por la iglesia, andan de tumbo en tumbo, moceando, teniendo hijos fuera del matrimonio, con divorcio tras divorcio. ¿Qué cristiano eres si no sabes respetarlo, más amado? Alabo y aplaudo, no quería decir esto aquí, pero lo he de decir, porque me han de entender mal y los de propia casa, pero no importa. Alabo y aplaudo la actitud de la Conferencia Episcopal de Centroamérica, de Guatemala. Excomulgaron en una carta abiertamente a todos los diputados que aprobaron ley de aborto. Me parece muy valiente y muy decidor. Porque esos no son cristianos. Tienen un poquito de poder y se van contra lo más sagrado, que es la vida. Les aplaudo a esos hermanos obispos. Hay que ser fermento de Cristo y de su evangelio. Qué lindo. La gente no quiere esos problemas. Hagamos 3 chozas. Padre, no se mete en esos líos. ¿Para qué habla de política? ¿A quién no le toca el impuesto en este país? ¿Cómo no nos va a doler esas cosas? Tenemos que ver. ¿Cómo no nos afecta la droga? ¿Cómo no nos afectan los jóvenes destruidos? Si ellos son los que necesitan ser transfigurados, ellos y nosotros. ¿Qué es transfigurar? Volver a recobrar la imagen que el pecado nos está quitando. El demonio nos ha arrebatado la imagen de Dios y nos ha desfigurado en la imagen de hijos del diablo. Y por eso es que vemos tanto dolor. Y si eso no nos importa, entonces ¿de qué predicación estamos hablando? Y esa no es tarea solo de nuestros hermanos obispos, que son hermanos mayores, por así decir. Es tarea de cada sacerdote y de cada cristiano. Felicito a todos los que ayer en el Ecuador, en las ciudades, se manifestaron a favor de la vida, recordándole al presidente que no podemos atentar contra eso. Vean cómo continúa San Pablo. Estos tales... No dice tales y cuales, San Pablo no es mal genio como el padre Marcelo. Estos tales acabarán en la perdición. Vean,
No es Jesús el que les va a condenar, no es Diosito el que de malo les va a condenar. Van a acabar en la perdición porque están lejos de la verdad, lejos de la luz y lejos de Papá Dios. ¿Entiende eso? O sea, ¿qué está diciendo? El hombre solito se destruye. Dios nos revela su amor para que te transfigures, descubras que sois hijo de Dios, que no estés pensando solo en los rastreros. Pero como yo prefiero elegir mi camino, me alejo de Dios, hago mis sinvergüenzadas, mis perradas por allí, me termino yo mismo perdiendo, pierdo lo más importante que es la gracia de Dios en mi vida. Ay, ay, ay. Su Dios es el vientre, dice. Es decir, viven solo para comer. Solo para llenarse, vida de chancho se decidió. Comer, placer y dormir, y nada más. ¿Y dónde está el espíritu? ¿Y dónde está trabajar por un mundo mejor? ¿Y dónde está luchar por ser trascendentes? Por transformar nuestro rostro, que el pecado a veces hasta en el rostro nos daña, nos pone tristes, nos pone bravos, que en la mirada se nos puede ver cuando estamos andando con el diablo y no con Dios. Y después dice, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. ¿Cuánto hoy hay gente en el mundo? Ganamos la guerra, orgullo, invadimos, orgullo, cuando hay hermanos que están muriendo. Ya logramos el triunfo de la amnistía cuando hay tanta gente que sufre eso. Ya hicimos esta o tal otra ley y hay tanta gente que sufre esas consecuencias. Yo soy pilísimas, no como mi hermano tonto, por eso él vive pobre. Yo sí aprovecho y tengo bastante plata. Debería darte vergüenza si esa plata es fruto de tu injusticia. No, pues yo a las dos les tengo felices, les doy, no les hago ni notas. Y te felicitas de eso. Basura es tu actitud ante tu propia familia. O en cosas sencillitas. Yo chupo 3 días y no caigo, este man es malo, toma 2 tragos y ya está dormido. Y de eso deberías tener vergüenza. Vergüenza, nos dice hoy San Pablo. ¿Te das cuenta? La cuaresma es un camino serio. Cuesta subir al tabor de ser mejor, pero solo si logras subir y vencerte a ti mismo, entonces tienes una fe verdadera. Has encontrado un Dios que te ofrece una nueva vida por tu felicidad, para que la basura no te tape el resplandor de ser hijo de Dios, para que la basura del pecado no oculte la grandeza de lo que tú eres, un ser espiritual que lleva el cielo. San Pablo termina diciendo, somos ciudadanos del cielo. Esperamos esa resurrección gloriosa, ese cuerpo glorioso como el de Jesús. Esa es la resurrección y la cuaresma nos debe conducir a eso. No quiere decir que cuando te mueras tu espíritu salga a estar bailando, no. Quiere decir que hoy dejes de andar corrompiendo tu vida y este mundo que Dios te dio para ser feliz. Seamos mejores, resucitemos hoy en la presencia del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio de este Jesús que hoy también quiere transfigurarnos a nosotros. Termina diciendo el Evangelio, escúchenle, no al cura. El cura es tan o más pecador que ustedes. Al mensaje que Jesús a través de este cura les quiere revelar porque les ama. Y que por la intercesión de la Madre Buena el Señor derrame bendiciones abundantes en su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.